Imagina un hombre que logró arrastrar a miles de personas a una secta con ideas tan radicales que desafiaban las creencias de su época. Sabbatai Zevi, un líder que envolvía a sus seguidores en prácticas místicas y rituales extraños, llevó a su comunidad al límite de la fe y la razón. Pero detrás de sus promesas de transformación y redención espiritual, su historia se oscurece con una decisión que tomó y que nadie pudo anticipar. En este video nos adentraremos en el impacto perturbador de Sabbatai Zevi y en cómo un solo hombre pudo cautivar y traicionar a toda una generación de fieles. Si bien la pronunciación correcta del nombre de este personaje es Sabbatai Tzvi, en el transcurso de este video será mencionado como Sabbatai Zevi, una forma que ha sido ampliamente aceptada para pronunciar su nombre. Sabbatai Zevi nació en el año 1626 en la ciudad otomana de Esmirna, supuestamente el 1 de agosto de ese año, en el día de Tisha B'Av, día de luto en el judaísmo, donde se recuerda la destrucción de los 2 templos de Jerusalén. Era miembro de una familia judía romaniot con procedencia griega. Tuvo 2 hermanos. Su madre perdió la vida cuando Sabbatai era muy joven, mientras que su padre logró amasar cierto grado de riqueza debido al comercio, por lo que no dudó en enviar al pequeño Sabbatai a una escuela judía para que empezara sus estudios religiosos. Pero el joven Sabbatai no mostraba mucho interés por el estudio del Talmud y las leyes judías en general, sino que poco a poco fue sintiéndose atraído por el misticismo judío, también conocido como la Cábala. Con el tiempo profundizó en estudios de libros cabalísticos como el Zohar, para luego empezar a practicar el ascetismo, la autoflagelación y largas sesiones de baños de purificación ritual de hasta 30 veces al día. Con el pasar de los años, logró completar sus estudios judíos y convertirse formalmente en rabino con tan solo 18 años. Por medio de las actividades comerciales de su padre, Sabbatai entró en contacto con extranjeros que le comentaron las expectativas religiosas mesiánicas que ciertos grupos cristianos tenían debido a la proximidad del año 1666. Y es que en gran parte del mundo cristiano se llegó a creer que aquel año podría marcar el fin del mundo y el retorno de Jesús. El joven Sabbatai interiorizó esas ideas y las mezcló con varios conceptos místicos del judaísmo, hasta que poco a poco, y tras experimentar episodios extraños de euforia religiosa, empezó a creer que él podría ser el tan esperado Mesías que los judíos estaban esperando con ansias. En un momento de la historia en donde nuevamente pasaban por una violenta persecución. En este punto es importante aclarar que el concepto de Mesías o Mashiach en el judaísmo no es el de un personaje casi divino, sino el de un rey o político de un linaje específico, capaz de independizar a los judíos, unificarlos en una nación propia, reconstruir el templo de Jerusalén y cumplir otros requisitos de corte político y religioso. Durante el siglo XVII, las comunidades judías en Europa y también en el Imperio Otomano sufrían persecuciones, restricciones y expulsiones, eventos conocidos como pogromos. Estos ataques causaban devastación y aumentaban un profundo deseo de redención entre los judíos. Los pogromos más violentos en Europa del Este, especialmente en las actuales Ucrania y Polonia, dejaron comunidades enteras en ruinas, sembrando una sensación de desesperanza. Este contexto de opresión y crisis generó que muchos judíos desearan la aparición de la tan esperada figura mesiánica que pudiera guiarlos. Sabbatai Zevi, de 22 años, se percató de aquella coyuntura y tras analizar opiniones rabínicas que afirmaban que el Mesías judío debía revelarse en el año 1648, aprovechó ese mismo año para empezar a manifestar en Esmirna que él era quien esperaban. Por ello empezó a pronunciar el nombre de 4 letras con el que era identificado el dios judío, en un acto sumamente polémico, ya que para los adeptos al judaísmo está terminantemente prohibido
prohibido pronunciar ese nombre, incluso hasta nuestros días. La única persona que podía hacerlo era el sumo sacerdote judío, en el templo de Jerusalén y en un día específico del año. Posteriormente, Sabbatai empezó a afirmar que podía volar y que había derrotado con sus propias manos a perros, lobos y serpientes. Además, mencionaba que en ocasiones había tenido revelaciones espirituales y que en una oportunidad estuvo cerca de morir ahogado mientras nadaba en el mar Mediterráneo, pero que habría sido salvado por la mismísima divinidad, ya que tenía la misión de convertirse en el Mesías. Poco a poco se fue haciendo con un pequeño grupo de fieles seguidores que lo veían como un tipo con mucha presencia, por momentos elocuente, con una gran voz para entonar canciones románticas en ladino, que emanaba un olor agradable, que estaba muy preparado en religiosidad judía y que era sumamente intrigante debido a su misticismo. Por esos días, Zevi también empezaría a experimentar largos periodos de depresión y aislamiento. Durante esos momentos, se apartaba de la sociedad, rechazando cualquier tipo de contacto y permaneciendo sumido en el silencio. Sus biógrafos mencionan que a veces desaparecía durante semanas, lo que ha sido interpretado como trastorno bipolar, con momentos de lucha interna o conflictos espirituales que posiblemente reflejaban una depresión profunda. Esos momentos de retiro solían seguir a sus episodios de comportamiento intenso, sugiriendo ciclos de alta energía y agotamiento emocional. Existen relatos de testigos que afirman haberlo visto experimentar alucinaciones y escuchar voces divinas. Algunas veces, Sabbatai actuaba de forma violenta, eufórica o irracional, lo que hacía que muchos de sus seguidores y críticos lo consideraran inestable. Para algunos contemporáneos, su locura era vista como una señal de su conexión mística y de su entrega total a la divinidad, mientras que otros lo consideraban como una evidencia de desequilibrio mental. Sin embargo, cuando sus pretensiones mesiánicas se volvieron demasiado audaces, él y su pequeño grupo de seguidores fueron sometidos a la excomunión del círculo judío de Esmirna. Años después, Sabbatai se dirige hasta Constantinopla, donde conoció a un judío que lo ayudó a falsificar un manuscrito, haciéndolo pasar como un escrito arcaico que lo legitimaba como un serio aspirante a Mesías. Con ese documento, Sabbatai se dirigió hasta Salónica, donde ganó un gran número de nuevos seguidores. Se autoproclamó como el Mesías y organizó una boda simbólica con un rollo de la Torá, el libro sagrado del judaísmo. Tiempo después, organizó una extraña fiesta mística y simbólica, en donde vistió varias cabras como personas, en una especie de acto de redención de lo impuro y de inversión de la realidad. Estos últimos actos fueron considerados como herejías para los rabinos de Salónica, así que Sabbatai fue expulsado de la ciudad. Sabbatai y sus nuevos adeptos partieron hasta otros importantes sitios donde existían grandes comunidades judías. Alejandría, Atenas, Jerusalén, entre otras ciudades, fueron visitadas por Zevi, y evidentemente más personas se fueron sumando a su cada vez más consolidada secta mesiánica. En Constantinopla, el gran rabinato de la ciudad lo encarceló y lo azotó por comprar un pescado fresco, vestirlo como bebé y pasearlo en una cuna por toda la ciudad, haciendo alusión a que la redención de los judíos llegaría bajo la era astrológica de Piscis. Tras ser liberado, finalmente en 1660, Sabbatai y sus seguidores se radicaron por 2 años en la ciudad de El Cairo, Egipto. Sería en esa ciudad donde entablaría una gran amistad con un judío rico e influyente, quien evidentemente creyó que Sabbatai era el Mesías y empezó a patrocinar económicamente su movimiento. En 1663, Sabbatai y Zevi retomó sus prácticas ascéticas de ayunos y penitencias en Jerusalén. Muchos quedaban maravillados al verlo sufrir, llorar, cantar canciones en ladino y regalar dulces a los niños de la calle. Desde ese momento y hasta el final de sus días, cada movimiento que Sabbatai daba era interpretado como algo místico por sus seguidores. Durante un pogromo en Polonia, una niña judía de 6 años llamada Sara fue rescatada por un grupo de cristianos que la enviaron a un convento. Ya en el lugar, Sara aparentemente empezó
a tener visiones espirituales que le decían que en algún momento se casaría con el Mesías judío. Cuando Sara cumplió 16 años, escapó del convento para terminar radicándose en Livorno, Italia, donde comerció con su cuerpo hasta convertirse en una reconocida mujer de la noche. La historia de Sara recorrió el mundo, y cuando llegó a oídos de Sabbatai, este no dudó en mandarla a llamar a El Cairo para cumplir aquella revelación que la mujer había tenido. Sebi, como Mesías autoproclamado, se casó con Sara y afirmó que milagrosamente su esposa había vuelto a ser virgen. Es importante indicar que Sabbatai ya había pasado por 2 matrimonios anteriores. Ambos fueron anulados, ya que Sebi nunca tuvo interés en sostener encuentros íntimos, prefiriendo pasar todo el tiempo en sus estudios cabalísticos y afirmando que una mujer especial estaba destinada para él en el futuro. En este punto te podrías estar preguntando, ¿por qué Sebi constantemente transgredía los preceptos judíos? La realidad es que como un judío místico, Sabbatai cumplía con lo que supuestamente debía pasar en la era mesiánica. Según el libro cabalístico del Zohar, cuando el Mesías aparezca, las leyes judías ya no tendrían ningún tipo de validez, siendo reemplazadas por nuevas posturas estipuladas por el rey, que instauraba la tan ansiada era mesiánica. Otras opiniones afirmaban que una forma radical para atraer la era mesiánica era haciendo todo lo contrario a lo estipulado en las leyes judías. Es decir, si no se puede cumplir todos los preceptos judíos para atraer al Mesías, se podría pecar de todas las formas posibles para que la divinidad intervenga, y así se podría completar la redención bajo la figura de Sabbatai Sebi. Mientras que la siguiente opinión se puede considerar como antinomianismo y está emparentada con las doctrinas cabalísticas del rabino Isaac Luria, que fueron aceptadas y aplicadas por Sabbatai Sebi. Luria enseñaba que en todo tipo de actos atroces y polémicos existían chispas divinas, las mismas que debían ser liberadas por el Mesías para así poder traer la redención. En otras palabras, Sebi consideraba que haciendo todo tipo de actos prohibidos por el judaísmo e incitando a sus seguidores a hacer lo mismo, de alguna forma estaba acercando la era mesiánica. Paralelamente a la irrupción de Sabbatai Sebi en el mundo judío, un joven llamado Natán Benjamín Levi había empezado a profundizar en nuevas doctrinas cabalísticas y a experimentar supuestos trances eufóricos, donde una voz le decía que pronto conocería al Mesías. Natán era de la ciudad de Gaza y se estaba ganando un nombre como un sujeto sumamente erudito. En una ocasión, cuando Sebi visitaba Jerusalén, se encontró con Natán en Gaza y tras largas charlas y deliberaciones místicas, Sabbatai lo convenció de que era el Mesías. Natán no dudó en seguirlo, se convirtió en su mano derecha, en el encargado de la parte propagandística del movimiento y por supuesto en el profeta Elías. Y es que los judíos consideran que antes de la llegada del rey ungido, es decir, el Mashiach, debe aparecer la figura del profeta Elías, que según la tradición no conoció la muerte. Este sería el encargado de preparar a los judíos para la aparición del Mesías. En este punto todo estaba listo para Sabbatai. Las noticias viajaban por el mundo. Incluso los no judíos estaban expectantes de lo que podría suceder con el supuesto Mesías. Una gran cantidad de judíos se volcaban emocionados en sus respectivos países y se preparaban para la redención. Natán organizó la teología sabbatea con varios tratados y cartas. Proclamó que Gaza sería una nueva ciudad sagrada en el judaísmo y finalmente afirmó que Sabbatai comenzaría su reinado en el año 1666, razón por la cual muchos judíos decidieron vender sus casas, cerrar sus negocios y empezar a prepararse inicialmente para el encuentro con su Mesías, para luego tomar posesión del territorio del actual Israel. En 1665, Sabbatai empezó el retorno a su natal Esmirna, desde donde buscaba organizar su ascensión formal al trono. En el trayecto, mientras pasaba por la ciudad de Safed,
rompió la puerta de una sinagoga utilizando una gran hacha para posteriormente obligar a todos los asistentes a pronunciar el nombre prohibido del dios judío en voz alta. Sabbatai finalmente volvió a Esmirna. Tiempo atrás había sido expulsado por sus herejías, pero ahora era recibido y aceptado como un completo rey. Muchos importantes rabinos, no solo de esa ciudad, sino también de otras partes del mundo, lo habían aceptado como Mesías, y él lo reafirmaba sin ningún tipo de complejo, actuando como tal. Incluso se le confeccionó una capa monárquica muy fina, y se le fabricó un trono y una corona para que empezara sus actividades reales. Los propios libros de oraciones judías fueron modificados para exaltarlo en los servicios religiosos, y el nombre de Sabbatai Zevi, o sus iniciales, aparecían adornando las casas de las familias judías. El éxtasis sobre su figura era simplemente brutal, al punto que se lo empezó a identificar con el título de Amira, un acrónimo hebreo de la frase Nuestro Señor y Rey, Su Majestad sea exaltado. Su fama comenzó a extenderse por todas partes. Francia, Italia, Alemania, los Países Bajos, naciones del norte de África e incluso una pequeña población judía ubicada en Esequibo, Sudamérica, estaban al tanto de que Sabbatai aspiraba a ser el nuevo rey de los judíos. Se estima que el movimiento sabateo llegó a convencer a aproximadamente 2/3 de los judíos en Europa Oriental y ciertas partes del Imperio Otomano, es decir, unos 600.000 seguidores en su punto más alto de popularidad. En cierto punto se llegó a mencionar que barcos provenientes de Escocia, con banderas que hacían alusión al judaísmo y a Sabbatai Zevi, fueron vistos cerca del puerto de Esmirna. Mientras tanto, en la mencionada Esmirna, Sabbatai Zevi seguía en lo suyo. Debía seguir transgrediendo las leyes judías para que la era mesiánica se lleve a cabo con él. Los días de ayuno y arrepentimiento en el calendario judío fueron cambiados por días de fiesta y regocijo por orden del nuevo rey judío. Además, empezó a planificar la división del mundo en 38 reinos según sus propios cálculos. Para cada uno de ellos nombraría reyes vasallos de su entera confianza. Incluso el cumpleaños de Zevi, el ya mencionado día de Tisha B'Av, también fue modificado para que se llevara a cabo una gran fiesta por su llegada al mundo, en lugar del tradicional luto por la destrucción de los 2 templos de Jerusalén. Debo indicar que no existe ninguna fuente certera que corrobore que Sabbatai Zevi nació en ese día. Lo más probable es que él haya elegido esa fecha adrede, ya que una tradición religiosa menciona que en ese día de luto nacería el Mesías. Evidentemente surgieron voces opuestas al frenesí de la comunidad judía a causa de la aparición y las nuevas ideas de Sabbatai. Muchos rabinos relevantes de la época se negaron a apoyarlo, a riesgo de ser agredidos violentamente por los seguidores más recalcitrantes de Zevi. Pero finalmente llegó el tan esperado año 1666 y Sabbatai debía demostrar que en efecto estaba destinado a convertirse en el rey de los judíos. Natán de Gaza había profetizado a todos los partidarios sabateos que Zevi llegaría muy pronto a Constantinopla, capital del Imperio Otomano, para deponer al sultán y hacerse con el control de todo el imperio. Pero lo cierto es que apenas Sabbatai pisó Constantinopla, fue tomado prisionero por el gran visir del sultán de la época. Y es que los rumores de una rebelión judía contra el imperio habían llegado a oídos de los colaboradores del sultanato. A pesar de estar en prisión, Sabbatai y sus patrocinadores se encargaron de pagar gran cantidad de sobornos para que el supuesto mesías judío sea tratado con mucho respeto y que se le brindaran algunos beneficios. Sara, la esposa de Sabbatai, empezó a sostener encuentros íntimos con el sultán para convencerlo de esa forma de liberar a su esposo. Pero el tiempo pasaba y Zevi seguía prisionero. Natán de Gaza empezó a circular rumores sobre supuestos milagros que Sabbatai realizaba en prisión, y tras 2 meses de estar encarcelado, fue trasladado a otra prisión en el castillo estatal de Abidos. En esa nueva prisión,
Sabbatai recibió frecuentes visitas de seguidores y grandes rabinos, mientras seguía realizando prácticas antinómicas e incitando a sus partidarios a realizarlas con más vehemencia para así lograr su liberación y la era mesiánica. Los partidarios sabbateos se infligían mortificaciones increíbles, ayunaban varios días seguidos, hacían vigilias nocturnas para borrar los pecados y sus consecuencias con oraciones cabalísticas, se bañaban con agua helada y se enterraban hasta el cuello en la tierra y permanecían ahí hasta que sus cuerpos se entumecían. Gran cantidad de niños de aproximadamente 12 años de edad fueron casados entre sí para encarnar al resto de las almas aún no nacidas, de acuerdo con la superstición cabalística, y de esa forma eliminar el último obstáculo para los tiempos mesiánicos. Por otra parte, la mayoría de adultos efectuaban encuentros íntimos grupales cerca de la prisión en donde estaba Sabbatai, tratando de pecar de todas las formas posibles para que la redención mesiánica llegue pronto. Las mujeres sabbateas jugaron un papel crucial en la propagación del culto. En aquella época no se les permitía estar muy activas en las funciones religiosas de las sinagogas, pero cuando Zevi se autoproclamó como Mesías, todo cambió para ellas, y empezaron a fungir como predicadoras, reclutadoras e incluso profetisas, aunque no fueron las únicas, ya que los niños del culto también cumplían esos mismos roles. Sabbatai celebró la Pascua judía en prisión, comiéndose las grasas prohibidas por las leyes alimenticias del judaísmo. También cambió oraciones tradicionales para convertirse en el aspecto central de las mismas, y siguió cambiando días de duelo por celebraciones en su honor, incluyendo el Yom Kippur, el día de la expiación, la fecha más importante del calendario judío. Sus partidarios en todo el mundo seguían en un estado de exaltación brutal, totalmente convencidos de que Sabbatai estaba muy cerca de convertirse en el nuevo sultán, quien por fin les daría acceso a su tierra prometida. Al enterarse de las afirmaciones mesiánicas de Sabbatai, las comunidades judías de Polonia enviaron al cabalista Nehemías Hacohen para entrevistar a Zevi en su cautiverio. Nehemías llegó a Abidos después de un viaje de 3 meses a principios de septiembre de 1666, y la reunión no salió nada bien. Nehemías declaró que Sabbatai era un impostor y tras escapar de los sabateos que planeaban eliminarlo, logró una audiencia con un alto funcionario del sultanato. Nehemías expuso a Sabbatai y esa información llegó hasta el propio sultán del Imperio Otomano, Mehmed IV. Sabbatai fue expulsado de Abidos y trasladado a Adrianópolis, a una audiencia con el sultán, donde aparentemente se le dio 3 opciones: realizar un milagro para salvar su vida mientras se le disparaban flechas, ser empalado o convertirse al Islam. La decisión final la tenía el propio prisionero, Sabbatai Zevi. Sus seguidores esperaban expectantes la redención, pero ahora estaba en juego su vida. Sabbatai tenía una especie de paloma blanca en prisión, y se dice que la sostenía mientras le dio a conocer su decisión al sultán. Sabbatai Zevi, el autoproclamado rey de los judíos, pasó a llamarse desde ese día Aziz Mehmed Efendi. Pronunció la oración para convertirse formalmente al Islam, se le asignó una segunda esposa musulmana, se puso un turbante y empezó a trabajar como portero de uno de los palacios del sultán. Se dice que luego de su conversión al Islam, Sabbatai pronunció una oración en hebreo y soltó el ave que tenía, como una especie de rito simbólico de perdón y arrepentimiento. Su primera esposa, Sara, el hijo que había tenido con ella y 300 familias seguidoras de su supuesto mesianismo, también se convirtieron al Islam junto a él. La comunidad judía a nivel mundial quedó profundamente devastada. La decepción fue total. Sin embargo, muchos de los seguidores más fieles de Sabbatai afirmaban que su conversión al Islam era parte de su trabajo místico como Mesías, que debía liberar las chispas divinas en absolutamente todo lo prohibido para el judaísmo, y que con esa conversión podría acercar a los musulmanes a la fe judía. En algunas ocasiones, Sabbatai Zevi asumió el papel de un musulmán piadoso y denostó al judaísmo. En otras, se relacionó con los judíos como si fueran de su misma fe. Con los años, llegó a convencer al propio sultán
con la idea de que estaba tratando de convertir a los judíos al Islam, por lo que Mehmed IV le permitió asociarse con otros judíos y predicar en sus sinagogas. Posteriormente, los asesores del gran visir encontraron a Sabbatai reunido con un grupo de sus seguidores, leyendo oraciones en hebreo, y casi de inmediato fue exiliado a la ciudad de Ulcinj, en Montenegro, ciudad en donde no existía ningún creyente en el judaísmo. Con el tiempo, sus familiares y varios de sus seguidores se mudaron con él para hacerle compañía, y se dice que se unieron a una comunidad sufí, Bektashi, donde aprendieron misticismo islámico. Sara, la esposa de Sabbatai, perdió la vida en 1674 y Zevi contrajo nuevamente matrimonio, esta vez con la hija de un prominente rabino de Salónica. El último registro histórico que se tiene de Sabbatai Zevi data del año 1676, cuando le escribió una carta a la comunidad judía de Albania, solicitando libros religiosos. Aparentemente el 17 de septiembre de 1676, en el día de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, Sabbatai Zevi perdió la vida a los 50 años de edad. Algunos creen que fue enterrado en un edificio sufí Bektashi de Ulcinj, en una tumba que hasta la fecha se conserva, mientras que otros consideran que está enterrado en una fortaleza cercana al mar, en esa misma ciudad. Tras la muerte de Sabbatai Zevi, su viuda, su hermano y el hijo que tuvo con su antigua esposa fallecida, Sara, se mudaron a Salónica. En este punto seguramente estás pensando que la secta de Sabbatai desapareció de la faz de la tierra, pero la realidad fue completamente distinta, ya que muchos de sus seguidores empezaron a creer que en realidad no había muerto, sino que habría ascendido con vida a los cielos y que en algún momento regresaría a cumplir con la redención judía y del mundo entero. Natán de Gaza siguió creyendo en el mesianismo de Sabbatai, nunca se convirtió al Islam y continuó escribiendo libros y tratados teológicos sabbateos, entre los que se pueden destacar los 18 mandamientos de la fe en Sabbatai Zevi, los mismos que ya han sido presentados en este canal. En el año 2019, uno de los textos de Natán de Gaza fue nuevamente publicado en Jerusalén, un texto conocido como el Libro de la Creación, del que se llegó a pensar que estaba totalmente desaparecido. Natán de Gaza murió el 11 de enero de 1680 en Macedonia del Norte, cuando la familia de Sabbatai Zevi y sus seguidores regresaron hasta Salónica. Conservaron la creencia de que él era el Mesías y que pronto volvería a cumplir la redención de los judíos. Los sabbateos fueron conocidos en el Imperio Otomano como los Dogme, lo que se puede traducir como conversos. Vivían como musulmanes ante los ojos del mundo, pero se reunían secretamente para seguir las prácticas judías mesiánicas estipuladas por Sabbatai y Natán de Gaza. Dentro de los Dogme existieron grandes disputas internas que terminaron fragmentando al culto en tres grupos: los Caracas, los Yacubi y los Kapansi. Inicialmente los sabbateos Dogme estaban dirigidos por Yaqub Selevi, cuñado de Sabbatai, del último matrimonio que tuvo. La viuda de Zevi afirmó que el alma de su esposo había tomado posesión del cuerpo de su hermano y que por eso él debía regir los destinos de la comunidad. Tiempo después, un anciano del grupo decidió separarse de los Dogme, ya que creía que Yaqub Selevi había dejado atrás las enseñanzas sabbateas y se estaba orientando al Islam. Quienes se quedaron con Yaqub fueron conocidos como los Yacubi, y quienes decidieron seguir al anciano se denominaron Caracas, o verdaderos creyentes. Los Caracas se llevaron a un joven de la comunidad llamado Osman Baba, quien había nacido poco después de la muerte de Sabbatai. No pasaría mucho para que declararan que el alma de Zevi se había posado en el cuerpo de Osman y que por ese motivo el joven podía realizar milagros. Con el tiempo, los Caracas se convirtieron en el grupo predominante entre los sabbateos Dogme.
Los años pasaron y Osman perdió la vida. Dentro de los Caracas existía la convicción de que Osman iba a resucitar. Incluso se abstuvieron de enterrarlo por dicho motivo. Pero cuando empezaron a aparecer signos de descomposición, finalmente efectuaron la inhumación en secreto. Cuando un miembro de los Caracas se enteró del entierro, se armó un caos dentro del grupo. Algunos querían que fuera desenterrado para saber si se estaba descomponiendo. Si eso pasaba, se probaría que no había sido una especie de divinidad encarnada, como muchos lo veían. Los Caracas se estaban fraccionando en dos grupos, y la disputa llegó casi a los golpes. Al final se exhumó el cuerpo, y al darse cuenta de que estaba visiblemente descompuesto, una facción de los Caracas se separó, y desde ese momento solo guardarían lealtad al extinto Sabbatai Zebi, sin ningún tipo de intermediario, supuestas encarnaciones o posesiones espirituales. Este nuevo grupo fue conocido como los Capansi. La separación entre los tres grupos fue tan grande que empezaron a crear sus propios centros de oraciones y cementerios. Además, estaba terminantemente prohibido casarse con miembros de los otros grupos. Pero a pesar de todas las diferencias, los tres grupos tenían que aparentar ante el mundo que eran musulmanes para no tener problemas con las autoridades otomanas. Las tres facciones sabateas tenían su propia doctrina y costumbres, su propia liturgia con canciones románticas en ladino y sobre todo sus propias festividades. Dentro de las festividades, una resaltó sobre las demás, la llamada Fiesta del Cordero. Se cree que los Caracas fueron quienes empezaron con esa ceremonia y que los Yacubi y los Capansi también la adoptaron. La Fiesta del Cordero era realizada en el equinoccio de primavera y era una noche en donde no solo se comía cordero, sino que en un punto de la festividad las luces se apagaban e iniciaba el intercambio de parejas en encuentros íntimos desenfrenados y grupales. Los hijos que eran concebidos aquella noche eran vistos como sagrados por los sabateos. Con esto se puede evidenciar que las prácticas de redención por pecado o de antinomianismo se mantuvieron entre los seguidores de Sabbatai. Entre otras tradiciones que compartían los grupos Dongme estaban las constantes visitas a las tumbas de Sabbatai Zebi y Natán de Gaza, las visitas a la casa de la niñez de Sabbatai en Esmirna, donde se solían realizar ceremonias especiales, y la costumbre de colocar fotografías de personas fallecidas en sus lápidas. Esas fotografías aún son encontradas en cementerios de Turquía. En 1912, la ciudad de Salónica pasó a formar parte de Grecia, y los musulmanes fueron expulsados. Entre ellos estaban los pseudo-musulmanes Dongme. A raíz de eso, la gran mayoría de los Dongme decidieron radicarse en Turquía, en ciudades como Esmirna o la actual Estambul. Con el pasar de los años y la modernización de Turquía, los Dongme fueron desapareciendo progresivamente. La gran mayoría de los Yacubi se asimilaron al Islam, olvidando sus creencias en Zebi, mientras que los Caracas y los Capansi desaparecieron como creencia religiosa casi por completo en el siglo XX. Evidentemente existen infinidad de descendientes de sabateos en Turquía. Eso es algo indudable. Incluso algunos han tardado años en darse cuenta que tienen esas raíces. El secretismo de sus antepasados generó que hasta la fecha estos descendientes sean objeto de teorías de conspiración sumamente absurdas. A pesar de todo, se sabe de la existencia de unas cuantas personas que aún esperan el retorno de Sabbatai y que a menudo van a los mares o a los ríos cercanos a realizar una especie de plegaria tradicional por el pronto regreso de su Mesías. Eso en lo concerniente a la actual Turquía. Pero ahora surge la pregunta: ¿qué pasó con el resto del mundo judío luego de la muerte de Sabbatai Zebi? Muchos importantes rabinos a nivel mundial habían aceptado a Sabbatai como Mesías, habían adoptado sus nuevos postulados y los empezaron a enseñar en sus respectivas comunidades. Era evidente que tras su muerte, el mundo judío debía tratar de extirpar aquellas ideas sabbateas, pero la situación no fue nada sencilla. Infinidad de acusaciones por supuestas creaciones de amuletos y libros sabbateos, debates y excomuniones se llevaron a cabo por muchos
muchos años en la lucha por eliminar los vestigios del sabateísmo. El nombre de Sabbatai pasó a ser una especie de tabú e incluso se prohibió el estudio de Cábala a personas menores de 40 años y a quienes no han estudiado los otros niveles de religiosidad judía. En este punto no puedo omitir el episodio de Jacob Frank en el siglo XVIII. El judío polaco Jacob Frank formó un cuarto grupo sabateo, el único fuera de la ciudad de Salónica. En un punto de su vida, Jacob se convirtió al Islam, conoció a Osman Baba y los Caracas, se unió a ellos y al regresar a Polonia, se proclamó como la reencarnación de Sabbatai Zevi, formando de esta forma su propio grupo, conocido como los franquistas. Al final, todos aquellos que se unieron a él lo siguieron hasta una nueva conversión mística y ritual, esta vez al cristianismo. El franquismo también ha sido objeto de una cantidad infinita de teorías conspirativas hasta nuestros días. Lo cierto es que el sabateísmo había llegado para quedarse. Para muchos, llegó a influenciar al propio hasidismo, un movimiento judío que surgió en Europa del Este a mediados del siglo XVIII y que actualmente ha inundado al internet con su filosofía. Resulta curioso que un grupo dentro del hasidismo ya está teniendo conflictos en sus filas a causa de un extinto líder al que muchos consideran el Mesías. En nuestros días se han encontrado artefactos relacionados a Sabbatai Zevi, un fragmento de su supuesta capa milagrosa, un plato para un servicio religioso que hacía referencia a su mesianismo, libros de oraciones y referencias gráficas en donde se observa a Zevi siendo vinculado con animales como leones, cuervos y serpientes, animales relacionados con el misticismo y el mesianismo judío, pero probablemente la reliquia más relevante que se ha conservado es la casa en donde nació Zevi y en donde permaneció durante su niñez. La casa está ubicada en Esmirna. Inicialmente iba a ser destruida, pero al final fue remodelada debido a las presiones de los descendientes directos de los Dongme y se espera que pronto sea convertida en un museo. Curiosamente, en la parte superior de la casa se puede evidenciar una escalera que da hasta el cielo. En la actualidad, los pocos creyentes en Sabbatai Zevi mantienen la esperanza de que algún día su Mesías retorne del cielo, bajando aquellas escaleras. La historia de Sabbatai Zevi nos muestra el poder de las creencias y el peligro de aquellos que las manipulan. Déjame tu opinión en los comentarios. Si este tema te ha atrapado y quieres explorar más sobre el lado turbio de la humanidad, no olvides suscribirte al canal y activar la campana con todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.